Hola amigos de Antorcha de Esperanza. Gracias a Dios nuevamente por encontrarnos por este medio. En esta oportunidad para tratar sobre un tema bastante importante en nuestra sociedad. ¿Cuál es? La rebeldía. ¿Por qué el hombre se torna rebelde? ¿No? La rebeldía es una manifestación de descontento por la imposición que le ponen a uno. Eh, la rebeldía se manifiesta desde la infancia. Veamos en un infante, en un bebé. Se manifiesta la rebeldía desde que el momento no quiere comer, desde el momento que quiere tal o cual cosa, que quiere hacer a su gusto, ¿no? Entonces, el bebé mayormente lo manifiesta llorando. Quiere conseguir las cosas llorando, ¿no? Le quitas, por ejemplo, un juguete y empieza a llorar. Le quitas un celular, ahora no, últimamente le quitas a un bebé, ¿no? De 1 año o 2 añitos ya saben utilizar el celular. Entonces, cuando tú le quitas su pasatiempo favorito, se vuelven rebeldes, empiezan a renegar, empiezan a llorar. Eh, También vemos en la niñez, los niños son que manifiestan más saltadamente su rebeldía. Un niño entra en rebeldía cuando los papás le dicen no. Basta que alguna cosa le digan no, el niño empieza a hacer sus pataletas, empieza a hacer sus berrinches. Y en esto se ve que hay muchos padres, muchos abuelos que se ríen de sus berrinches, que se ríen de las pataletas. Dicen, ay, qué lindo, qué bonito, mira, se le ve cómo se amarga, cómo se molesta, pero no saben que esto trae malas consecuencias. No, por eso, desde muy niño debemos de educar, debemos de orientar, instruir al niño. A esta edad el niño eh, lo expresa, ¿no? De una manera airada, no siempre está diciendo o siempre dice, ¿no? Por ejemplo, cuando no está de acuerdo con alguna cosa, dice, oh, no quiero, pues, no me importa, pues, así será, pues. Entonces va utilizando esas terminologías de descontento, de negación. Eh, Ahora veamos en los adolescentes. Es donde con más frecuencia y con mayor se acentúa la rebeldía. ¿Por qué? Porque el adolescente empieza a descubrir su yo, empieza a tener sus propias ideas, ya no se sujeta al consejo, ya no se sujeta a las órdenes que imparte papá o mamá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como ya ha experimentado un poco más de la vida, piensan saber, piensan que todo lo pueden. Entonces van manifestando su rebeldía en cuanto a la autoridad de papá o mamá que ponen o imponen en la casa. No les gusta, por ejemplo, ¿no? Que le controles a qué hora llegan, o no le importa, o mayormente no quieren que se le digan sus obligaciones, que se le recuerde qué es lo que va a hacer. Dicen, oh, a mí no me toca, o yo no quiero, o estoy ocupado, oh, papá, tengo tarea, o tengo reunión, o X pretextos que van sacando, ¿no? El adolescente se vuelve rebelde mayormente cuando empieza a enamorarse, cuando empieza a conocer al sexo opuesto, ¿no? Ya no hace caso, sale de la casa, se escapa de la casa y quiere hacer lo que a él o a ella le gusta.
Ya los padres o ya no quieren obedecer a los papás, ya no quieren hacer caso a los papás. Y también vemos en la juventud, los jóvenes hoy en tiempo se vuelven rebeldes cuando, por ejemplo, hay una ley, ¿no?, que imponen, o una ley que emana del padre, ¿no? Otra, o una ley que también dicta el gobierno municipal, o sea, el alcalde. U otra ley que puede ser, o un mandamiento de la presidencia, como en estos días. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno Vizcarra nos dice que no salgamos de nuestras casas, que no fomentemos las reuniones públicas, pero sin embargo hay muchos jóvenes que hacen caso omiso, que se vuelven rebeldes y hacen lo que ellos quieren. También el joven es rebelde cuando ya se va a casar. Mamá o papá le dice, no, mira hijita, que ese muchacho no te conviene, o esa chica no es para ti, pero llegan a enamorarse y pierden la cabeza. Entonces dicen, oh papá, tú no sabes, yo sé lo que hago, me caso y me caso y me caso, pues ya yo sabré las consecuencias de lo que asumo. Entonces el joven se vuelve rebelde a esa edad o en esa etapa. También los adultos, mira hermano, los adultos también se vuelven rebeldes, ¿no? Algunos adultos piensan que como volví a decirles, una ley o una ordenanza municipal no acatan, no hacen caso, se vuelven rebeldes en el barrio, se vuelven rebeldes contra el alcalde. Dicen, ¿sabes qué? Ahí estamos pagando muchos impuestos, que no me gusta esta cosa, que yo prefiero tal cosa, que con el gobierno anterior estábamos mejor, que ahora no estamos de cabeza, etc. Entonces siempre está tendiendo a algo negativo, no se sujeta a las autoridades. Y por último, los viejitos también se vuelven rebeldes porque son rebeldes, no quieren hacer caso a lo que uno se le dice. Por ejemplo, ¿no? A un viejito se le dice, no vas a hacer tal o cual cosa, pero lo insiste, lo hace, ¿no? Eh, Supongamos que se le dice, no deben comer tal o cual cosa, o deben tomar sus pastillas en una forma regular, o deben de acatar, ¿no?, las órdenes que se están impartiendo en casa, pero sin embargo no le hacen, ¿no? Entonces, en todas las etapas de la vida se manifiesta la rebeldía. Bueno, tipos de personas rebeldes. Eh, Hay dos tipos, uno por posición y otros por imposición. Vamos a ver por posición. Por posición es lo que uno tiene, nace de uno. Por ejemplo, no quiere obedecer por satisfacer su carne. No quiere acatar porque quiere hacer lo que él quiere. Entonces esa persona se vuelve rebelde por posición, por lo que él es, por lo que él quiere, por lo que él desea. Por otro lado vemos por imposición. Es cuando el ser humano es impuesto, ya sea mediante una ley, mediante una ordenanza, mediante unas normas de convivencia, se opone a aceptarlo. También vemos que la rebeldía existe en el trabajo. Muchas personas no acatan lo que dicen las normas del trabajo, no hacen caso a lo que está estipulado en las obligaciones del trabajo. Así es que la rebeldía siempre se manifiesta en ambos casos. Ahora vemos qué es lo que dice la Biblia sobre la rebeldía.
Podemos ver en Samuel capítulo 15, versículo 23. Como muy bien lo dijimos, que la rebeldía es irse en contra, es no estar de acuerdo. Bueno, en el capítulo 15, versículo 23, nos dice en Primera de Samuel que la rebeldía es como pecado de adivinación, es la rebeldía. Tomen nota, como pecado de adivinación es la rebeldía. Como ídolo e idólatra, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. El profeta Samuel le dice, ¿no?, al rey Saúl que por su desobediencia, por lo que él fue rebelde contra Dios, es desechado, es apartado, es culminado de su reinado, ¿no? Porque él se rebeló contra Dios. Cuando Dios le dice, ¿no?, que le da una ordenanza de aniquilar a todo ser que encuentra, inclusive a los animales, él no hizo caso. Entonces esa rebeldía le costó muy caro hasta el final de sus días. Como idolatría, nos dice que es pecado como la idolatría. Vemoslo en Éxodo 20, en el versículo 3, 4 y 5, que es pecado, tener ídolos, adorar a ídolos, porque Dios dice, yo soy tu único Dios. Entonces, también ahí nos hace una comparación de que la rebeldía es como si uno fuese un idólatra, ¿no? Como si uno estuviese faltándole a Dios. La idolatría es tan grave, es sumamente grave, como vuelvo a decirles, como la brujería o como la hechicería que uno va practicando, ¿no? La rebeldía es también irse contra las autoridades. Tomemos nota que las autoridades fueron puestas por el Señor. Y si nosotros no obedecemos, nos tornamos algo rebelde contra ellos, no estamos haciendo caso a Dios. En la casa, papá, mamá, por ejemplo, te dicen tal o cual cosa y el muchacho o la muchacha rebelde dice, oh, no quiero, o no me importa, o yo quiero hacer lo que yo quiero. Mi vida es mi vida, dicen no muchos adolescentes cuando entran a la rebeldía. También muchos papás, muchas madres son rebeldes. ¿En qué sentido? Rebeldes en no cumplir con las ordenanzas de la escuela. Te dicen o te obligan que tú vas a hacer tal o cual cosa y dicen, no, no quiero hacerlo, yo quiero hacer lo que yo quiero. No me conviene. ¿Por qué? Porque a mi hijito no le atienden bien, a mi hijito no le facilitan tal o cual cosa, entonces van poniéndose siempre rebeldes. En casa, no sabemos obedecer a los padres. Papá pone las reglas para llegar, pone las reglas para convivir, las reglas de dinero, las reglas de alimentación, etc.
y el adolescente ya no quiere hacer caso. El adolescente se subleva, ¿no? Escuchen, como dice en Proverbios, el hijo sabio cosecha cuando tiene buenos consejos de su padre. Es decir, ¿no? En Proverbios 13, capítulo 1, nos dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las represiones, ¿no? El hijo bueno, el hijo sabio, escucha los consejos de los padres. En cambio, el hijo necio, el hijo insolente, no escucha las reprensiones. La rebeldía se manifiesta primero con los padres, no el hijo o la hija que es rebelde, empieza en casa, empieza a hacer en el hogar sus berrinches, sus pataletas, empieza a vociferar, empieza a amargarse, empieza a inquietarse, a subirse a la sangre, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere hacer caso tal o cual imposición que es bueno para el ser humano, que es bueno que muchas veces papá y mamá lo hacen para formar al niño. Entonces nosotros jóvenes debemos de acatar las órdenes de los padres en primer lugar. También debemos acatar las ordenanzas municipales. ¿Qué pasa? En este tiempo, por ejemplo, nos dice el alcalde que vamos a hacer ciertas cosas para el beneficio del pueblo, pero sin embargo el ser humano se vuelve indiferente, no quiere hacerlo. Para no entrar en rebeldía, mayormente tenemos que formarlo desde niños. Hay que educarlo, ¿no? Como dice en Proverbios 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. ¿Cierto? Cuando uno desde pequeño se le enseña a actuar al niño, se le corrige al niño, se le educa al niño, desde muy temprano se le van poniendo normas de conducta, normas de buen hábito, créame que cuando sea adulto no se va a olvidar y va a ser un buen ser, va a ser una persona bien formada. La rebeldía son tropiezos que uno tiene en la vida. La persona rebelde nunca tiene paz, nunca llega a un contentamiento. ¿Por qué? Porque siempre va a estar reclamando, siempre está diciendo que no le gusta, que no está de acuerdo, ¿no? Entonces empieza a ser desobediente, empieza a rebelarse contra las cosas que no le gustan. Muchas veces hay cosas también, ¿no?, que el hombre siente esa rebeldía cuando hay una imposición, cuando hay un autoritarismo, si no se puede permitir. Tal es así como nuestro, ¿no?, gran Tupac Amaru. Por ejemplo, él se rebeló contra la corona de España. ¿Por qué? Porque habían impuesto, habían dado leyes, había mucha dominación del hombre por el hombre. El hombre iracundo mayormente tiende a la rebeldía. Manifiesta su rebeldía en una forma de descontento, airadamente, empieza a hablar en voz alta, empieza a manifestarse amargando,
batiendo el puño, ¿no? Dice que no estamos de acuerdo, que no me gusta, que no vamos a aceptar, ¿no? Pero lamentablemente el hombre rebelde, el hombre y la mujer rebelde, ¿no? Tiene un mal fin, un fin donde es lamentable, llega a la soledad. ¿Por qué? Porque cuando se enamora el hombre rebelde o la mujer rebelde, ¿qué es lo que hace? Quiere ganar, quiere hacer lo que él quiere, lo que ella desea. Entonces llega hasta a divorciarse. ¿Por qué? Por su rebeldía. Ahora, en el trabajo, también muchas veces es despedido. ¿Por qué? Porque no acata las órdenes, no cumple el manual de funciones, ¿no? Habla de sindicatos, habla de reclamos, está siempre malhumorado, está contradiciendo a las ordenanzas de lo que hace el dueño o el empresario. Entonces trae como consecuencia el despido de trabajo. En la sociedad se queda solo porque hay muchas personas que ya no quieren ser su amigo. Hay muchas personas que ya no quieren relacionarte con un tipo rebelde. En la rebeldía es por falta de orientación. La rebeldía se da porque falta consejos, faltó formarles, decirle no cuando ellos iban a hacer sus pataletas, cuando iban a hacer sus berrinches. Veamos, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, los japoneses no hay esa rebeldía como existe aquí en nuestro medio. Los japoneses son más obedientes, por eso sobresalen, porque a un japonés no le impones una ley y esa ley lo cumplen. No hay que, como acá en el Perú, bueno, jefecito, ¿cómo es? ¿Cuánto es la mordida? O no, estamos siempre coimeando. El hombre rebelde mayormente entra a subsanar sus errores pagando, coimeando. Entonces nosotros no debemos caer en esos jóvenes. No sabemos obedecer a los seres superiores. No sabemos acatar a las normas. No sabemos cumplir con nuestras obligaciones. Siempre estamos rechazando. En cuanto a la SUNAT, por ejemplo, el 90% de los seres humanos aquí en el Perú son rebeldes en cuanto a la tributación. No les gusta tributar. Siempre están evadiendo esos impuestos. Como les decía, ¿no? Los japoneses, sí es lindo saber de ese país cómo están educándose, cómo están enseñando a los niños. La regla número uno del japonés es ser obediente. Ahora, recuerdo, ¿no? Que en una empresa japonesa, un joven pues va a presentarse en el trabajo, llevando todos sus títulos de que se había graduado en la Universidad de Harvard, tenía o sabe hablar 3 idiomas y tenía tantos certificados de capacitación. Entonces, el dueño empieza a revisar su currículum y le dice que no, le agradece su presentación. Luego le llama a otro muchacho que estaba haciendo la cola. Y este muchacho no tenía pues ni siquiera un currículum. Entonces le dice, a ver, ven muchacho, ¿tú por qué te presentas en este lugar?
Bueno, porque yo necesito el trabajo, señores. ¿Y tú qué sabes hacer? Le dice, ¿no? El dueño. Yo, señor, solamente soy obediente, dice. Sé obedecer. Haya contratado. ¿Por qué? Porque a los japoneses les gusta la obediencia. No es tanto el grado académico, no es tanto el conocimiento, sino personas que obedezcan. Es lamentable ver, ¿no? En nuestra sociedad, por ejemplo, por qué fracasan muchos matrimonios. Por la rebeldía. Muchos matrimonios viven un infierno porque tanto el hombre o la mujer no se someten, no se ponen de acuerdo para vivir. Entonces cada uno quiere hacer lo que ellos quieren. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en hacer lo que hacemos. Es como dice, ¿no? Ese refrán, que todos cosechamos lo que sembramos. En Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Claro, si tú siembras rebeldía, si tú siembras desobediencia, si tú siembras ira, si tú siembras descontento, si tú siembras malestar, vas a cosechar, vas a vivir, ¿no? En una forma de soledad. ¿Por qué? Porque el rebelde trae como consecuencia, o el ser rebelde llega a un final triste, llega a quedarse solo, no tiene amigos y tampoco su familia le tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se portan mal. Son personas, son jóvenes que están gritándole, que están reclamándole, que están vociferando en voz alta que no quieren someterse, que no quieren obedecer. Eh, para terminar, ¿no? Veamos en Jeremías 29:11, donde el Señor nos dice, yo sé los planes para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, el fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jóvenes, no seas rebelde. Hay que acatarse, más que todo con Dios. Hay que acatar las ordenanzas. Hay que cumplir lo que dice en la palabra. Porque estamos viendo, ¿no? De que Dios nos dice de que si nosotros le obedecemos, si nosotros estamos con Él, cumplimos, ¿no? Como hacemos como los pámpanos, ligados a un fruto, produzcamos buenos frutos, Dios no nos va a rechazar y vamos a pedir lo que queramos, dice, porque su palabra dice, si tú estás en mí y yo en ti, pídame lo que tú quieras. Entonces, jóvenes, usted y yo seamos obedientes al Señor.